En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jessy, buenos días. Bendita sea María por siempre. Bendito sea por siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Hoy estamos a domingo, el día del Señor. Hay que levantarnos, desencamorrarnos, lavarnos la cara. No, hay que lavarnos, bañarnos. Porque hay que ir a recibir a nuestro esposo, Jesús, a recibir su cuerpo y su sangre. Hay que ir limpios por fuera y limpios por dentro. Y para ir limpios por dentro, pues vamos a ver el Evangelio. Ven, Espíritu Santo, Divino Creador, verdad fuente de luz, verdad fuente de sabiduría, derrama en mi intelecto tu luz y disipa de mí la oscuridad que me cubre, la de mi pecado y la de mi ignorancia. Y concede una mente penetrante para comprender, una memoria repentiva, un método fácil de aprendizaje, lucidez para aprender y grande abundancia de gracia para expresarme. Dirige, guía y a buen término la obra que se nos ha encomendado. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos, es un solo Dios. Amén, amén, amén. Santísimo Padre Dios Todopoderoso Eterno, consagramos este programa al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, pidiéndole a ella que por su divina intercesión, por cada like, suscriptor o programa visto, nos conceda la liberación de un alma del purgatorio, cuando se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. Padre Jesucristo, purifica nuestra mente, nuestro corazón, nuestros labios, para comprender primeramente a nosotros lo que nos quieres enseñar el día de hoy, y así proclamar digna y directamente las buenas nuevas del Evangelio. Haz de nuestros corazones tierra fértil para que la semilla que vas a plantar de fruto y fruto en abundancia. Santísima Madre María, consagramos en tu Inmaculado Corazón los ojos, oídos, lengua y corazón. En una sola palabra todo el cielo y todas estas personas que están viendo este programa, cuídalos, protégelos, bendícelos como hijos, cosa propiedad tuya. Amén, amén y amén. Evangelio de este domingo, habla Señor, que tu siervo escucha. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo del 10 al 19. En aquellos días Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios. El Señor llamó a Samuel y él respondió: Aquí estoy. Fue corriendo donde estaba Eli y le dijo: Aquí estoy, vengo porque me has llamado. Respondió Eli: No te he llamado. Vuelve. Volvió a llamar el Señor a Samuel. Él se levantó y fue donde estaba Eli y le dijo: Aquí estoy, vengo porque me has llamado. Respondió Eli: No te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Aún no conocía Samuel al Señor, pues no le había sido revelada la palabra del Señor. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel y él se fue donde estaba Eli y le dijo: Aquí estoy, vengo porque me has llamado. Eli comprendió que era el Señor quien llamaba al muchacho y dijo a Samuel: Ahora acuéstate, y si llama a alguien, responde: Habla, Señor, que tu siervo escucha. Samuel se fue y se acostó en su sitio. El Señor se presentó y le llamó como antes: Samuel, Samuel. Él respondió: Habla, que tu siervo escucha. Samuel crecía y el Señor estaba con él. Ninguna de sus palabras dejó de cumplirse. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 40, responsorial. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Yo esperaba con ansia al Señor. Él se inclinó y escuchó mi grito. Me puso en la boca un cántico nuevo, un himno a nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides sacrificios expiatorios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Entonces yo digo: Aquí estoy, como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad, Dios mío. Lo quiero y llevo tu ley en las entrañas. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo del 17 al 20. Hermanos, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Dios con su poder resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros. Palabra. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? El que se une al Señor en un espíritu con Él, huyen de la fornicación. Cualquier pecado que comete el hombre queda fuera de su cuerpo, pero el que fornica peca en su propio cuerpo. ¿O es que no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Él habita en ustedes porque lo han recibido de Dios. No se poseen en propiedad porque los han comprado, pagando un precio por ustedes. Por tanto, glorifiquen a Dios con su cuerpo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Primera de Juan, capítulo 1, versículo del 35 al 42. En aquel tiempo estaba Juan con 2 de sus discípulos y fijándose en Jesús,
que pasaba dice, este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les pregunta, ¿qué buscan? Ellos le contestaron, Rabbi, que significa maestro, ¿dónde vives? Él les dijo, vengan y lo verán. Entonces fueron y vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Serían las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice, hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo, tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que se traduce como Pedro. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. ¿Qué aprendemos? Son 4 lecturas, algo tenemos que aprender. Pues habla de que, pues aquí del cuerpo, que pues del pecado pues mortal, ¿verdad? Que es como la fornicación o el adulterio, que casi que yo pienso que es una de las debilidades más fuertes de los humanos, igual que el dinero, pero que si hacemos la voluntad de Dios y dejamos a un lado esas tentaciones, pues Dios nos va a perdonar todo lo malo que hemos hecho. Exacto. Dice la 1 Corintios capítulo 7, versículo del 7 en adelante, dice, mujeres casadas no se divorcian. Y si se divorcian, pero no se aguantan las ganas, conténtense con su marido. En pocas palabras, también dice Pablo, yo les aconsejaría que fueran como yo, pero si no se pueden aguantar, pues cásense. ¿Por qué? Porque lo sexual es el pecado, por donde el diablo entra. Y entonces tenemos que permanecer alejados del pecado. Y una manera de permanecer alejado del pecado, pues es recordar la palabra, hey, tu cuerpo es el templo de Dios. Entonces cuando viene una mujer a ofrecer, tenemos que escoger entre Dios y la mujer. Y ahí es donde está uno fregado. Por muy guapa que esté la mujer, Señor, aquí estoy yo para hacer tu voluntad. Entonces la voluntad de Dios no es que yo tenga relación con la mujer. La voluntad de Dios es que yo respete a mi mujer. ¿Cuesta? Sí cuesta. Por eso Dios dijo, el reino de los cielos, los valientes lo arrebatan. No, los cobardes no. Los cobardes de volar se dejan. Por eso, ¿qué otra cosa aprendemos? Dice, de la de Corintios. Dice, hablamos de fornicación. Vayámonos un poquito más a lo espiritual. Pues habla de que, como aquí dice que Dios con su poder resucitó al Señor y de Él también nos resucita a nosotros. Porque pues sí, como se lo he platicado anteriormente, pues yo a mis 32 años, que fue el año pasado que conocí a Dios, pues yo pensaba que la muerte nada más era pues cuando me vaya a morir, ¿verdad? Físicamente y ya. Pero pues sí estaba muerto porque no conocía a Dios, ni sentía la paz, ni nada de lo que siento ahora. Y así pues toda la gente que nunca se ha acercado, pues como están, pues así como dice aquí, ¿verdad? Que resucitó a Cristo, también lo resucitó a nosotros. Así es. Por eso, cuando habla de fornicación, también se refiere a no traicionarlo a Él. Él es el marido. Imagínate los que salieron de la iglesia. Dios tenga misericordia de ellos. Pero también nosotros como católicos no podemos traicionarlo. No podemos ir a la misa y ir a que nos lean las cartas. O en la casa vamos a agarrar a un niño con un huevo. O poner las esas de las herraduras que ponen. Todo ese tipo de cosas. Feng Shui, yoga.
Eso es traicionar a Dios, no creer en Dios. No debemos hacer absolutamente nada de eso. Pero aquí también nos enseña dos personas, o tres personas. Vamos a ver dos personas. La primera, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Que está ciertamente hablando de Dios. El Salmo habla de Cristo, nuestro Señor. Personas que están dispuestas a hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que estudiemos el Evangelio, dijo al final, aprender el Evangelio, guardarlo, meditarlo, ponerlo en práctica. Y también le dice, ya no quisiste sacrificio de el segundo. Entonces, tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído, no pides sacrificio expiatorio. Los sacrificios expiatorios eran los becerros, los bueyes, todas las cosas que ofrecían. Y era un matadero de animales. Y Dios se golpeaba la cabeza diciendo, estos no entienden el mensaje. Si les di la oportunidad de matar un pobre animal para el perdón de sus pecados, es para que vean lo que el animal está sufriendo, que lo mataban cruelmente enfrente de la gente, para que vean el dolor de ese animal, o sea, para que reflexionen y ya no vuelvan a cometer un pecado. No tienen misericordia por los animales, de decir, ¿sabes qué? Ya no voy a pecar porque el pobre becerrito, ¿qué culpa tiene? Sin embargo, seguían pecando y me traían becerros y becerros cada rato. Dice Dios, yo ya no quiero eso. O sea que antes antes la ley de Dios sí permitía los sacrificios, antes. De los animales. De los animales. Sí. Pero luego pues ya que... Pero Dios lo hacía. Por ejemplo, Ajá. tráeme cometiste un pecado, adulteraste, digamos. Ok, trae un becerro, ofrécelo a Dios. Como así se limpiaban los pecados. Sí, mataban el animal, Y la se rociaba la sangre en el altar, por eso la cruz es el altar. Okay. Y luego ya. Pero veías tú el sacrificio, sí. Pero Dios lo hacía, ¿para qué? Para que te guardara, te sacara remordimiento. ¿Cómo es posible que ese animal está sufriendo lo que por mi culpa? Entonces ya no voy a pecar para que ya no mate a otro animal. No, al siguiente día traías 3 y otro y otro. No, dijo Dios, yo ya no quiero eso. Ustedes no entienden, dejen de pecar. Por eso cuando nos da, por eso dice Dios, Jesús, ya no quisiste sacrificio, aquí estoy yo para hacer tu voluntad. Y por eso Él se entrega en la cruz. Y por eso nosotros lo guardamos en el Cristo así. Así lo vemos. ¿Para qué? Pues para reflexionar. Oye, Padre, yo ya no quiero pecar, porque mira lo que te hicieron por mi culpa. Pero no entendemos. Eso es reflexionar en las Escrituras. Por eso habla de, al final del capítulo, el versículo 4 que dice, o el último. Dice, he proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. No hay que dejar de proclamar. Y ese es el error más grande. Que no proclamamos la palabra de Dios. Mira, Samuel, es increíble. El sacerdote estaba dormido. Y Dios hablando. Y lo peor, dice que, a ver, léelo ahí al principio. Dice, en aquellos días Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios. El Señor llamó a Samuel y él respondió, aquí estoy. Fue corriendo donde estaba Eli y le dijo, aquí estoy, vengo porque me has llamado. Respondió Eli, no te he llamado, vuelve a acostarse. No decía al principio, en aquel tiempo dice, ya Dios no hablaba, algo así. Creo que por el versículo 3. Dice, en aquel tiempo no se oía palabra de Dios. Es increíble porque es el mismo tiempo que está ahorita. No se habla palabra de Dios. Es muy difícil hallar una familia donde se predique la palabra de Dios. Y Samuel vivía con el sacerdote y dice por los últimos versículos, Samuel no conocía de Dios. Y es un joven. ¿Cómo es posible que vivas con un sacerdote y no oigas oído hablar de Dios?
Dios habla de miles de maneras. A Jesús lo eligió, a Samuel le habló por sueños. A veces nos habla por sueños temprano en la madrugada, a las 3 de la mañana. ¿Para qué? Pues es la hora cuando está todo el despapalle por el mundo entero. Yo te soy sincero, a mí me cuesta trabajo levantarme temprano, pero Él me levanta. Y cuando no me levanto, le pido perdón por ser perezoso. Pero a todos nos habla. ¿Para qué? Para que oremos, para que recemos. Lo que dijo el Salmo, para que no nos cansemos de predicar la palabra de Dios. Y cuando tú no te cansas de predicar la palabra de Dios, pues te conviertes en un Juan Bautista. ¿Qué hacía Juan Bautista? Enseñaba a la gente. Y él se quería quedar con la gente, ¿no? ¿Qué les enseñó? Habla, Señor, que tu siervo escucha. En aquel tiempo estaba Juan con sus discípulos y fijándose en Jesús que pasaba, dice, ese es el Cordero de Dios. Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían le pregunta, ¿qué buscan? Ellos le contestaron, Rabí, ¿dónde vives? Él les dijo, vengan y lo verán. Entonces fueron y vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Serían las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice, hemos encontrado al Mesías. Y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo, tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que se traduce Pedro. Esa es la voluntad de Dios, que tú estudies las Escrituras y que las enseñes. Dos jóvenes, Andrés y Juan, no pasaban de 18, Juan no pasaba de 18 años, Andrés era un poquito más grande, uno moreno, uno güero, jóvenes, muy guapos, al nombre de Andrés varonil, casi todos los Andrés son guapos, y pues los Juanes también, son guapos, y renunciaron a las mujeres, a los placeres. ¿Por qué? Porque conocían a Dios, sabían el propósito de Dios. Y ahí está Juan Bautista enseñándole, le señaló, ahí está el Cordero de Dios. Se menciona un número, ¿cuál es? 4. ¿Cuál significa el 4? Ya lo hemos dicho como 40 veces. ¿En el mundo? El mundo, el Espíritu Santo, una enseñanza que va a ser para todo el mundo. ¿Cuál es la enseñanza? Que Juan apunta a Jesús. Y Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Jesús dice en el Salmo, aquí estoy yo para hacer tu voluntad. ¿No quisiste ya más animales? Pues me diste un cuerpo. Aquí estoy yo, la Eucaristía. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de Dios y estar libre de pecado. Y entonces se cumple lo de la Corintios, que no sabéis que sois templo del Espíritu Santo. Cuídalo. ¿Cómo? Purifícalo. ¿Cómo? Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, la Santa Eucaristía. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y lo que hemos aprendido el día de hoy reverberó en sus corazones. No se quede en la casa. Levántese. Dele un codazo al marido o a la mujer, pero levántese, vaya, aliméntese del cuerpo bendito de Dios. Mira que si usted come el cuerpo y la sangre de Cristo, purifica su alma y el templo está limpio, está puro. Pero si se queda ahí dormidote, lo único que está haciendo traer pecados a su vida. ¿Qué no sabes acaso que la pereza es un pecado espiritual? Es un pecado capital. Pues nosotros oramos y rezamos para que hoy usted y su familia se levanten, vayan a la casa de Dios y pongan todo en regla con Dios para que reciban el cuerpo y la sangre de Cristo. Mire alrededor cuántas personas en el mundo entero van con un corazón contrito frente a Dios y de las manos de un sacerdote, unas manos consagradas, recibe el cuerpo bendito de Dios que
que entra en su corazón y habita aquí, donde es el templo. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así sea.